A todos, buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias. Vamos a dar comienzo a este acto, un acto muy esperado y muy celebrado también. Muchas gracias por acudir a la casa, especialmente a aquellos que vienen desde Asturias, como es el caso de Guillermo, que llegó ayer, de Rosa, la alcaldesa de Belmonte, que además está sufriendo pues, algún temporal significativo, con desbordamiento de ríos, según hemos podido ver en algunos vídeos que nos han enviado, etc. Gracias por elegirnos de nuevo a esta casa, a este rinconín de Asturias en Madrid, el Centro Asturiano de Madrid. Y gracias también a Andrés, que se nos ha ido un momento para hablar por teléfono, pero enseguida nos acompañará, presidente adjunto. Rosa María Rodríguez González, como acabo de decir, alcaldesa del Ayuntamiento de Belmonte de Miranda, el profesor de Historia, a su derecha, de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, don Guillermo Fernández Ortiz, que hablará sobre el monasterio cisterciense de Santa María de Belmonte. De manera que muchas gracias, Guillermo, tuvimos ocasión de saludarnos antes y te agradecemos el esfuerzo, ¿no?, de venir desde Asturias. Eres una persona muy joven, yo no te conocía, pero realmente hemos revisado algunas líneas de tu currículum y muy brillante, y es para nosotros una gran satisfacción. Celebramos mucho, acabo de decir, estas jornadas que se extienden a hoy y mañana, viernes, organizadas por la Peña 10 Villas. Y estas jornadas tienen un plus de satisfacción, porque se organizan por este ayuntamiento tan querido, con el que tanta vinculación tenemos desde hace muchos años, desde los tiempos en que era alcalde pues, Roberto Pérez López, y desde los tiempos en que era presidente del Centro Asturiano de Madrid, don Cosme Sordo. Es una vinculación que hemos mantenido, que en lo posible hemos profundizado, y nos alegramos mucho, ¿no? Gracias a Pepe Alba, que de continuo pues, también está por Belmonte y mantiene mucha relación, nos informa y es un significativo embajador de esta, a su vez, Embajada de Asturias en Madrid, lo mismo que Maxi Suárez. Muchas gracias a ellos también. Un vínculo emocional que nos ensancha. Ahora en términos modernos se habla de sinergias, es verdad que tenemos que establecer sinergias, esa cooperación fructífera, y más por Asturias que lo necesita porque está atravesando significativos problemas, por ejemplo demográficos. Es una población, toda España, pero Asturias especialmente muy envejecida, a veces con despoblación en muchas zonas rurales, particularmente con un empleo también considerable, particularmente entre los jóvenes, jóvenes que incluso se ven obligados a hacer las maletas y irse a otras ciudades, a Madrid y también al extranjero, como he sabido, etc., ¿no? De manera que muchas gracias. Y tenemos que seguir fortaleciendo estas relaciones por Asturias y por España en unos tiempos en los que pues, muchas personas están centradas en sus sueños, en sus delirios, en sus fanatismos, en sus pretensiones aberrantes de cuestiones relativas a la independencia, como sabemos, que lo que hacen es distraernos a todos de los verdaderos problemas que tenemos y de esa convivencia tan necesaria que tenemos que fortalecer. Quiero recordar además que el Ayuntamiento de Belmonte es socio protector del Centro Asturiano de Madrid. Y me lo podrá decir, por supuesto, la alcaldesa, pero también Pepe Alba, yo creo que fue el primero, ¿no? Pepe, lo cual dice mucho igualmente de esta actitud de este ayuntamiento. Nosotros somos una institución modesta, histórica, pero humilde en muchos aspectos, pese al patrimonio significativo que tenemos, pero por supuesto tendemos la mano a toda Asturias y particularmente a todos los amigos, a todos los que nos apoyan. De manera que, Rosa, sirva también esta presentación para agradeceros esa vinculación y ese apoyo que nos proporcionáis. Belmonte de Miranda, que está en el corazón de Asturias y desde luego está también en nuestro corazón.
de manera que os pedimos que lo trasladéis a todos, a todos los amigos, a Roberto y a todos los vecinos, ¿no? Y quiero recordar, que muchos lo tendréis muy presente, que ya en el año 2014, me parece que fue en 2014, concretamente entre el 2 y el 4 de abril, tuvimos otras jornadas de Belmonte en Madrid, unas jornadas extraordinarias, muy buenas, que sirvieron pues para conocer mejor el concejo, sus muchas posibilidades, sus oportunidades de todo tipo, ecológicas, turísticas, históricas, y culminó aquel encuentro, o aquellas jornadas terminaron con una cena también muy fraterna. A todos los que de un modo u otro han hecho posible estas jornadas de ahora y las de entonces, pues nuestra honda gratitud, nuestro agradecimiento. Y ojalá que Belmonte de Miranda reciba el reconocimiento que se merece en todos los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista social, cultural, agrario, gastronómico, ecológico, arqueológico, etc. Y muchas gracias, lo repito, a Guillermo Fernández Ortiz, del que he tomado algunas líneas, aunque probablemente estén un poco anticuadas, y tú podrás actualizar porque estamos en confianza. Nacido en Vega de Anzo, es licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo. ¿Sigues haciendo tu tesis? Ya está. Ya está terminada. Luego es doctor también por la Universidad de Oviedo, ¿verdad? Y ha hecho un máster en formación del profesorado, ha participado en distintos proyectos, entre ellos pues uno de excavaciones arqueológicas en Jordania, ha realizado prácticas de archivo y biblioteca en el Real Instituto de Estudios Asturianos, Real Instituto de Estudios Asturianos, que es Asturiano Universal, por el Centro Asturiano de Madrid, nombramiento que se le dio el año pasado, en un acto solemne y entrañable aquí mismo. Guillermo continúa participando en otras campañas arqueológicas, ha impartido docencia en diversas asignaturas, entre otras, paleografía y diplomática de la Edad Media, paleografía y diplomática de la Edad Moderna, archivística, etc. Ha realizado estancias de investigación en el extranjero y es autor de diversas publicaciones que van creciendo sobre temas de su especialidad, de manera que estamos pues, muy contentos de contar con él. Y sin más, cedo la palabra a la alcaldesa de Belmonte, doña Rosa María Rodríguez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Valentín, presidente y presidente adjunto. Bueno, como es de nacidos ser agradecidos, yo también voy a dar mi retahíla de gracias a todos los que estáis aquí presentes, que os acercáis un jueves a las 8 de la tarde en una ciudad como Madrid, que siempre tiene muchas ofertas culturales y muchas cosas que hacer. Se agradece mucho vuestra presencia aquí. Quiero agradecer mucho también a Pepe y a Maxi, que son los que siempre están en Belmonte intentando promocionarlo, y ahora mismo estábamos hablando de hacer alguna cosina más, pues pronto, sin tardar mucho, sin tardar 4 años, bueno, 4 no, 5, desde 2014, a mí me parecía ayer lo de las jornadas, que es bastante increíble. Y muchas gracias también a Guillermo por colaborarnos y acceder a promocionar con su cultura, con sus estudios, con su investigación, pues el patrimonio de la arqueología de Belmonte de Miranda, algo que marcó tanto nuestra historia como fue el monasterio. La pena es que no tengamos allí muchos restos para poder mostrar, más bien están dispersos por toda la villa, pero vamos, agradecemos mucho que esté aquí disponible. Además, bueno, como ya indicó el presidente, con una talla de investigador, historiador, doctor y profesor ya, con su juventud, que bueno, es de admirar también. Así que para nosotros es un buen fichaje, aunque sea de Vega de Anzo. También vamos a presumir de él. Y mañana va a venir también pues Margarita Fernández Mier, que hace muchos años que trabaja en Belmonte también, y bueno, yo también estaré para acompañarla, trabajando en arqueología, y además, bueno, es una enamorada del concejo. De hecho, se casó en el concejo, en el pueblo de Vigaña, que es donde desarrolla también sus estudios, y llamó a su hija Miranda. O sea que ahí podéis haceros la idea del cariño que se coge a esta tierra, seas originario o adoptado, ¿no?
Entonces, bueno, principalmente estas jornadas, además de mostrar nuestro patrimonio, pues son también para acercar un poco a los que no conocéis y que veáis que en sitios pues como Belmonte de Miranda, un concejo rural, con nuestra gente con mucha experiencia ya, con sus años de experiencia, que es verdad que son la mayoría, pero que también aportan un plus a nuestro concejo, y con esta necesidad que tenemos de que la gente venga a conocer Belmonte, venga a pasar fines de semana, fiestas, pero si se queda de paso ya a vivir, pues nosotros encantados de tenerlos allí formando parte de nuestra comunidad. Y no sé si me falta también alguien más por agradecer, que me disculpe, yo lo quería decir antes, si se me olvida alguien por agradecer, bueno, que se organice estas jornadas. Lo de ser socios protectores, pues la verdad es que también fue una idea yo creo que fue de Pepe también, o de Maxi, uno de los dos fue el que se le ocurrió que nosotros podíamos ser socios, y yo heredé este cariño por el centro asturiano pues de Roberto Pérez, el anterior alcalde, que tenía muchos vínculos con los centros asturianos, y la verdad es que nos sentimos como en casa cada vez que venimos. Vosotros sois embajadores de Belmonte y de Asturias aquí, pero nosotros aquí también nos sentimos como en casa. Así que muchísimas gracias por recibirnos otra vez y esperamos repetir de nuevo. Y bueno, voy a dejar ya la palabra a Guillermo Fernández Ortiz, que tiene mucho que contarnos y muy interesante. Buenas tardes a todos, lo primero. Segundo, agradecer al Centro Asturiano de Madrid, a su director, Valentín, a su presidente, Valentín, a su director adjunto, Andrés, y sobre todo al monasterio, al Ayuntamiento del Monte de Rosa, bueno, por invitarme a venir aquí a hablar del monasterio. Y por supuesto también a Pepe Alba, que es el promotor, no sé, el artífice intelectual, ¿no? Eso es uno de los culpables. Bueno, pues, y buenas tardes, les digo a todos y muchas gracias por venir para escuchar una charla sobre, pues yo creo que una de las instituciones más, no quiero funcionar el ratón, una de las grandes instituciones, en este caso religiosa, del concejo de Belmonte de Miranda. Una institución que acumuló pues prácticamente unos 800 años de historia, desde que se funda hoy la primera fundación en el año 1032 hasta que desaparece en el año 1835 y es derruido apenas 30 años o 40 años después. A esa institución es a la que en los últimos años estuvo dedicada precisamente a la tesis que comentaba Valentín, por dentro del estudio de la documentación escrita que nos quedaba de ella. Pero bueno, intentaré no detallar demasiado eso y contar unas líneas generales de la institución, a partir sobre todo yo creo que de lo más representativo, de los hitos principales de la institución y alguna anécdota relacionada con ella, por la trascendencia que tuvo el monasterio en los siglos. Este sería lo primero. No quería no empezar diciendo una cuestión, yo no soy de Belmonte, pero el concejo de Grao limita, como todos bien saben, con el de Belmonte, y no pocas veces íbamos en bicicleta subiendo, remontábamos pues hacia las Cruces y bajábamos por Corias hasta Belmonte, y justo en la plaza pues tomábamos algo en el kiosco y estábamos ahí tumbados hasta recuperar fuerzas para volver a casa. O sea que me lo recuerdo con entusiasmo. Y además coincide esto con una idea que decía un ilustre asturiano, González de Posada, un amigo de Jovellanos, uno de los grandes ilustrados asturianos, decía: quien quiera instruirse sobre historia debe aprender primero sobre su patria. Dice: yo sentí deseos en conocer el suelo que pisaba. Esto era lo que él, y yo creo que, bueno, pues esto es un poco lo que a mí me llevó a estudiar este monasterio, que cuando yo en bicicleta hace 15 años no conocía, por supuesto. Este es la cosa. Hoy del monasterio de Belmonte la verdad es que no queda nada, y cuando digo nada es que solo quedan estos muros. Unos muros al fondo, que se ven, que representan seguramente pertenecientes a la cerca que delimitaría el conjunto monástico. Nada del convento, nada del monasterio, nada de su iglesia, nada de los edificios
adjuntos que tenían que acompañar a todo el conjunto monumental. Nada de edificio. Hoy en día se encuentra bajando, si uno cruza Belmonte, cruza el río y bajando por la iglesia, vamos, siguiendo el rumbo de la corriente, encuentra las ruinas en un paraje que hoy se llama la finca del convento, me parece. Hoy propiedad privada. Pero en realidad el monasterio fue un edificio, sin duda alguna, que hasta hasta el siglo XIX que estuvo en pie, tenía que llamar la atención, lógicamente, en el conjunto de construcciones del entorno. Era el gran edificio, la gran institución de la comarca, por supuesto. Y llegó incluso a ser también edificio público, que luego va a ser hay sede de ayuntamiento durante unos años cuando estuvo la alcaldía en Silviella, y funcionó como cárcel. Pero muy pronto, en el año 1870 aproximadamente, el Ayuntamiento de Belmonte señala que está en ruinas y pide permiso a la Diputación para proceder a derruirlo y a que toda la gente del entorno reaproveche la piedra para las construcciones. Como bien decía antes Rosa, el pueblo de Belmonte está construido con las antiguas piedras de su monasterio. Una reutilización perfecta, no quedó nada. Y eso que sucedió en 1870 en realidad responde sin duda alguna a procesos anteriores y de la poca admiración o la animadversión que generaron los monjes a lo largo de los siglos. Veremos qué pudieron hacer que pareciese mal a los vecinos y qué pudieron hacer que pareciese bien. Y sin duda alguna en el haber pesó mucho más la primera de las posibilidades. Esta es la gran imagen del monasterio del Monte, por otra parte, es el grabado de Parcerisa, que tuvo mucha difusión porque estaba publicada en el libro de Recuerdos y Viajes por España, de Recuerdos y Bellezas del Viaje por España de Cuadrado, y esta imagen, tuvo mucho éxito e ilumina hoy en día miles de libros. Y no iba a ser menos, pues una del monasterio, una charla sobre el monasterio tenía que aparecer. ¿Dónde estaba emplazado el monasterio? Se ve en el mapa de Coello de mediados del siglo XIX. No sé si se ve muy bien, bueno, perdón, tengo que mirar hacia adelante. Estos edificios aquí representarían sin duda alguna el conjunto, con el número 3, el ex monasterio de Bernardos. Justo ahí estaba emplazado al pie de la loma, debajo de la reverencia, el monasterio con todos sus conjuntos. Como ven, es mucho más que un único bloque, sino que son varios edificios rodeados por una cerca. Este era el edificio a mediados del siglo XIX. Así lo vio Parcerisa, o así lo dibujó Parcerisa, y así se representaba en plano a mediados del siglo. En realidad, ya digo, era un conjunto monástico relativamente amplio y que, vamos a ver, era fruto de una continua construcción a lo largo del tiempo. No responde a un único proceso constructivo. Si uno ve el gran parador de Corias, observa en buena parte del edificio, sino en todo, una única fase constructiva, o por lo menos ve muchas similitudes a lo largo del edificio. Si no una única etapa, ve realidades similitudes. Esto no ocurre, si viéramos en Belmonte, esto no ocurriría en Belmonte, donde es un continuo abigarramiento de construcciones y de modificaciones. Lo que en 1835 describe el notario de Belmonte, pues es un edificio de varios pisos, un conjunto de edificios formados por varios pisos. De todos ellos, lo que más llamaba la atención era la sala abacial, con varias subdivisiones internas. Llama la atención cuando la normativa a los abades les decía que tenían que tener celdas modestas. Evidentemente, el de Belmonte, como prácticamente todos, si no todos, no lo cumplían. La hospedería para recoger a los huéspedes, pocos eran ajenos al monasterio, la mayor parte eran los propios miembros de la congregación de Bernardos castellanos que se tenían que desplazar por motivos fiscales y logísticos, sobre todo, a la región. También los jóvenes novicios que iban a tomar el hábito tenían que residir varios días en la hospedería antes de pasar a formar parte, a compartir vida con la comunidad. Entre todas esas salas destacaba el archivo, que conservaba la memoria escrita de la institución. Y como veis, destaca exactamente cómo estaba construido para evitar precisamente incendios o cualquier tipo de desgracia. Tenía, por supuesto, refectorio, bodega, cocina, etcétera, etcétera. No faltaba el aula con su cátedra, porque el Belmonte, aunque es conocido como Monasterio del Belmonte, y nadie puede decir lo contrario, funcionó desde 1690 aproximadamente, quizá algo antes, como colegio de artes.
donde solo se formaban monjes. No hay ni una sola noticia que permita intuir que gente de la comarca se formaba en el monasterio. Esta noticia no existe. Así como de otros centros eclesiásticos en Asturias se dice que formaron a la gente, no perteneciente a la orden, a su propia orden, en el caso del Monte parece que no fue el caso. Y ya por último, bueno, pues os va, lógicamente, edificios mucho más de batalla, pues una cuadra, un pajar, el gallinero y la cerca que delimitaría el conjunto. Decía antes el archivo en el que se guardaban los bienes, la documentación que el monasterio guardaba, que era de dos tipos, la que lo acreditaba como señor y propietario de un buen número de derechos, de posesiones, de propiedades, de fincas, vamos, todo de derechos de diezmos en las parroquias, etcétera, etcétera. También de exenciones, lo que no tenía que pagar el monasterio. Esto también había que defenderlo. El libro, la joya del monasterio de materia documental, es este libro que está en pantalla, que es el Tumbo Nuevo del Monasterio de Belmonte, un libro de unos 1400 páginas, alguna menos porque faltan justo los folios pertenecientes a lo que es el concejo, a la parroquia de San Julián de Belmonte, pero salvo esto está íntegro y que se conserva en el Archivo Histórico de Asturias. Junto con esto, un buen número de documentos en pergamino, y donde ven en estos dos seleccionados, no voy a decir al azar, pero donde se ve perfectamente la propia evolución en cómo se iban haciendo los documentos. Del fragmento que ustedes tienen a su izquierda, en el que se ve el aprovechamiento del pergamino al máximo, a un pergamino perfectamente delimitado, como se ve a la derecha. Y ven el agujero por el que colgaba un sello de cera, con la imagen, en este caso no del monasterio que tardó en tenerlo, sino de los hermanos de la Orden de San Juan que estaban en San Juan de Villapañada. El monasterio no tenía todavía sello propio y recurrió a los vecinos a la Orden de San Juan para validar el documento. Bueno, volviendo al monasterio, no insistiendo mucho más tampoco en las obras para no hacerlo extraordinariamente largo, pero más o menos estas son las escasas informaciones que en la documentación escrita hasta ahora yo pude localizar sobre la progresiva construcción del monasterio. De la etapa medieval del monasterio no queda nada de nada, pero quiero decir que en la Edad Moderna prácticamente se derrumbó todo. En la segunda mitad del siglo XVI se empieza a hacer un edificio nuevo. ¿Por qué? Pues por las propias necesidades. Hasta entonces los monjes tenían un dormitorio común. A partir de entonces tienen que tener celdas individuales. Y a partir de ahí empiezan a producirse el resto de modificaciones estructurales del edificio. Dotarle del colegio que tendrá, por ejemplo. Pero sí interesa ver cómo pues van a empezar a decir que primero que no se haga el monasterio, la iglesia donde está ahora, cosa que parece ser no se va a cumplir, que hasta que van a reglamentar en los años 60 del siglo XVI, pues que hasta que no se construya el número de religiosos que deben de vivir tiene que ser mínimo, etcétera, etcétera. O cómo se va a construir con madera de la localidad y cómo los vecinos que habían cortado esa madera no querían entregar sus nombres, preferían no cobrarlo que dar sus nombres al abad por las represalias que pudiera tomar de la insistencia del notario en publicarlo en la fachada, porque son varios documentos los que lo requieren. Y más o menos esta serie de obras se prolonga durante toda la segunda mitad del siglo XVI. ¿Por qué la segunda mitad del siglo XVI? Porque en 1560 Belmonte tiene el principal hito de su historia, hasta la desamortización, que es la Reforma. La institución, como todos los monasterios, ha ido languideciendo a lo largo del siglo XV, y Belmonte es el último monasterio de los reinos occidentales de la península ibérica en reformarse. Tras un proceso además muy traumático, porque el último abad perpetuo de Belmonte, el último gran abad, se negó todo lo que pudo en soltar la abadía a los reformadores. Fue el último. Y como vamos a ver, es el último en incorporarse, pero no es el último en admitir las novedades que la orden suponía. Esto es lo importante. Lo hace exactamente al mismo tiempo que todos los demás. Yo ya digo, el conjunto era, por lo tanto, hablando otra vez de la fábrica, un conjunto abigarrado en 1808. Aquí se ve la descripción que hizo el cura de la fábrica de armas de Trubia de 1807 más o menos, justo en vísperas de la Guerra de Independencia, dice, para un diccionario geográfico histórico que proyectaba la Real Academia de la Historia.
y el tomo de Asturias pues incluía lógicamente una referencia al monasterio. Del monasterio medieval no sabemos prácticamente nada. Lo único que se conoce es la fecha en la que se consagró la iglesia que formaba parte del conjunto, que es, si no me equivoco, el año 1187. Había una lápida en piedra que conmemoraba la celebración a la que había asistido el obispo de Oviedo, que es también un hecho significativo que asistiese precisamente el obispo de Oviedo, y veremos luego por qué, al menos que no destaque otros nombres. Esta es la lápida que se supone colgaba, ya digo, en la fachada de la iglesia, y que hoy ya no se conserva, o no se conoce, pero que en el libro de tumbo de Belmonte se copió en 1604. También la copió Jovellanos. La fundación del monasterio. Decía antes que el monasterio cumplió unos 800 años de vida más o menos. La historia realmente es una cosa que se va componiendo en cada momento según un poco a conveniencia de cada uno. El documento más antiguo que conserva el monasterio, más allá de un falso clarísimo del año 1013, es un documento de 1032. Un documento de 1032 por el que el entonces rey de León, Bermudo III, cambia unas propiedades con un matrimonio local, Pelayo Froilaz y su mujer Aldonza Ordóñez, si no recuerdo mal. Y en esas propiedades que ellos intercambian con el rey les hace entrega de esta propiedad y ahí van a fundar, se supone, un monasterio. Un monasterio, una iglesia que no va a tener vida en comunidad o va a tener una regla propia para su funcionamiento, un poco acogida o un lugar, digamos, de anclaje para su grupo familiar. Esa iglesia propia, en régimen de herederos, se va a dividir entre todos los hijos de la familia, y así va a suceder hasta los años 1140, hasta el año 1140 aproximadamente. Se va a ir dividiendo progresivamente su patrimonio entre los diferentes hijos de la parentela. Resulta curioso que cuando luego se junten todos los fragmentos en una única persona, la Catedral de Oviedo, que por sucesivas donaciones había recibido un fragmento, nunca reclamó nada sobre él. Una cosa absolutamente llamativa. En cambio, el segundo fragmento, que es el que está a su derecha, que corresponde a un privilegio del monarca, creo que Juan I de Castilla, señala que el monasterio se hizo en una montaña desierta y que, lógicamente, quien más lo había favorecido había sido su antecesor Alfonso VII, en este caso, que le dio cotos y privilegios, que esto sí es verdad. Pero, lógicamente, en el año 1140 y pico, que se lo dio, no era ningún lugar desierto. No fue exacto Juan I cuando confirmó esto, que por otra parte se lo facilitaron los monjes. Esa era la historia a finales del siglo XIV. Ya digo, una iglesia en régimen de herederos, que hubiera languidecido como las 700 o 800 que hubo en Asturias, pero las circunstancias quisieron que un descendiente de aquella parentela, Pedro Alfonso, que era el sobrino, yo creo que es el sobrino del que tenía el monasterio, del que va a fundar el monasterio de Cornellana, era un hombre muy próximo a Alfonso VII, y Alfonso VII lo que estaba haciendo era refundar o darle potencia a un montón de monasterios, benedictinos, bernardos u otras órdenes, por toda la península, por toda la corona de Castilla. Y van a promocionar ambos la fundación de un monasterio benedictino. El Pedro Alfonso va a reunir todo el patrimonio disperso, va a dotar el monasterio, y el emperador le va a dar su jurisdicción, un espacio donde administra la justicia, un suelo que va a ser el abad, un suelo que va a pertenecer al abad de Belmonte. Y ese monasterio quedará regulado por la regla de San Benito, será la que adopte la comunidad. Luego, eso es importante decirlo, no es cisterciense desde sus orígenes. Esta sí es una idea fundamental. No se va a incorporar al cister hasta 1200-1206, la fecha no es muy clara. Porque aunque Pedro Alfonso y Alfonso VII, si los documentos que se conservan son originales, tenían el entusiasmo por fundar un monasterio, no menos cierto es que ese monasterio dependía del gran monasterio de la Corona de Castilla, que era el monasterio leonés de Carracedo. El monasterio leonés de Carracedo era el gran monasterio favorecido por el propio Alfonso VII, favorecido por su hermana, la infanta Doña Sancha, y del cual van a pertenecer un montón de monasterios. En Asturias pertenecerán o dependerán de él Oscos, el Belmonte,
y algún monasterio gallego también va a depender del monasterio de Carracedo. En Belmonte no queda ni un solo documento que acredite esto, que acredite esa dependencia, pero en Carracedo sí hay los documentos que acreditan esa dependencia precisamente. Bueno, una vez que el monasterio es un monasterio benedictino, va a crecer exponencialmente a lo largo de los siglos medievales, sobre todo en los siglos XII y XIII. Y va adquiriendo propiedades, bien por compra o bien por donación de los magnates locales, de los reyes, etcétera, etcétera, en buena parte de los territorios que están señalados de 1 a 9 en el mapa. Lógicamente, la mayor concentración estaba en el propio concejo de Belmonte y en los limítrofes. Algo en Salas, pero sobre todo en la parte occidental del concejo de Grao y en todo el concejo de Somiedo. Lógicamente, cuando el monasterio se funda, no existe ninguna de las tres pueblas, ni Belmonte, ni Grao, ni Somiedo. Documentación que acredita el crecimiento del monasterio. Hasta 1500 hay unos 300 pergaminos en el monasterio que transcribió Margarita Fernández Mier, que vendrá en buena medida, que vendrá mañana. Como este, o como esta copia de un privilegio del monarca, creo que Fernando II, en el que le entregaba a Belmonte las tierras de páramo, en Teberga. O este, que es uno de los escasos documentos en papel que conserva el monasterio antes de 1500. Un papel ceutí, como se insiste cuando el escribano describe el documento sobre el que lo hace, siempre dice papel ceutí, papel ceutí. Ese proceso de crecimiento del monasterio le va a, digamos, a suponer el encontronazo o los continuos enfrentamientos con diferentes instituciones o diferentes personas. Una de ellas la corona, porque la corona en principio no tiene problema de entregar propiedades y entregar derechos, de entregar la posibilidad de administrar justicia, pero que a inicios del siglo XIII, quiere recuperar parte de eso, o al menos quiere poner por escrito lo que le pertenece a ella y lo que los otros están administrándole sin su consentimiento. Ese es sin duda alguno de los grandes conflictos en torno a 1215-18 que tiene el monasterio. Y justo es un Belmonte que conservó hasta el siglo XIX, ya no, el documento ya no existe hoy, lo copió Jovellanos, donde está deslindado por el monarca qué pertenecía a Belmonte y qué no pertenecía. Es decir, que le correspondía y que podía pertenecer al realengo, al rey, en esos mismos lugares. E incluía propiedades físicas, incluía bienes fundiarios, pero también personas. En el siglo XII seguía habiendo personas, por supuesto, dependientes del monasterio. El segundo conflicto más importante es en la década de los 60 y viene motivado también en el enfrentamiento con el rey y con los vecinos de la parroquia de Agüera por la fundación de la Puebla de Somiedo, en un territorio en el que el monasterio percibía el diezmo y el monasterio no tenía problema en ceder los ingresos, no tenía problema en que se fundara la Puebla, pero siempre y cuando siguiera percibiendo los diezmos. Y lógicamente los nuevos ciudadanos quieren fundar una parroquia en la villa a la que contribuir. Y esto va a generar un conflicto que tendrá una solución en favor, el rey mediará y será favorable a los intereses de los vecinos de Somiedo en detrimento de los monjes. El tercer gran conflicto es que tiene lugar sin duda alguna, y este es lo importante, porque Belmonte crece lo suficiente como para no depender de Carracedo. Todas esas riquezas que le va a entregar el rey, le va a entregar por la devoción o por los motivos que sean, las élites locales, la población del entorno, el monasterio va a crecer. Y como tantos otros, se va a independizar o va a pretender independizarse de Carracedo. Y lo va a conseguir en la década de los 40, en 1240 y pico. Porque aparte de que el monasterio quería independizarse, quien estaba más de acuerdo en que eso sucediese era el obispo de Oviedo. El obispo de Oviedo. Porque había un control de institución superior, que era Carracedo, al monasterio, y el abad, y en este caso el obispo, prefería que la institución superior fuese él, y no un monasterio ajeno a la diócesis. Y por lo tanto, el documento que acredita precisamente esto, es el que está en pantalla, es la bula de, creo que es Inocencio IV, que se conserva en la Catedral de Oviedo. Ya digo, en Carracedo están los documentos que acreditan la independencia, en la Catedral de Oviedo está el documento que acredita que va a pasar a la diócesis,
en Belmonte no se conserva nada. Lo que sí se conserva en Belmonte es que en esos años el monasterio deja de llamarse Lapedo, que era el nombre que tenía originalmente, monasterio cisterciense, un monasterio de Santa María de Lapedo, para llamarse Santa María de Belmonte, de nombre mucho más grado, mucho más grato, mucho mejor llamarse Belmonte que no La Piedra, que era el nombre que tenía en original. Y hay que decir que este cambio de nombre fue un absoluto éxito, porque en los documentos de Carracedo, que acabo de decir, no sale el nombre de Belmonte por ningún sitio, sale el de Lapedo. Y cuando en el siglo XVI un erudito del monasterio lleva cuenta de los derechos que había perdido la institución, dice: y también dependía de nuestra casa Lapedo, pero yo esto no sé dónde cae. Luego quiere decir que la maniobra del siglo XIII fue un absoluto éxito. Y 4 siglos después nadie se acordaba de esto. Bueno, esa institución que había ido creciendo, que había ido siendo favorecida, que buena parte llevaba por ejemplo, lo que era, no solo en la materia económica, sino lo que mejor se puede conocer, porque es la documentación que se conserva, pero también, por ejemplo, la devoción que había y la cantidad, la petición para enterrarse en el monasterio, para ser acogido en la vejez, etcétera, etcétera. Era algo que está continuamente señalado en los documentos escritos que se conservan. Y es importante porque además aparece recogido en Belmonte un cargo dentro del propio funcionamiento de la abadía que no suele aparecer documentado en todos los monasterios, o al menos con este nombre, que es el del caridero, responsable de la caridad. Buena parte de los documentos iban para la caridad, de los bienes iban para la caridad del monasterio. Ese monasterio que, como bien sabe Pepe Alba, dependía de la abadía, la malatería de ambas mestas. En una etapa de crisis, justo después de la peste negra, la pequeña malatería entra en recesión y el monasterio, a cambio de recibir sus bienes y de un exiguo foro anual, le deja llevar adelante la labor dependiendo de ella, a cambio de sus bienes. Pero esa institución, que fue favorecida a lo largo de la Edad Media, en el XV, entra en barrena. Como todas las instituciones, pues el cargo de abad se pasa de abad a su hijo, de ese a su nieto. Son centros de vicio y donde no se cumple, de vicio desde el punto de vista eclesiástico, y no se cumple lo que tenía que suceder, que era que al abad no le sucediera su hijo, lógicamente. Esto aparece recogido en el Tumbo Nuevo, pero lo pone en latín el autor, dice: Fuit neco supredicti undi salvi. Es decir, que esto lo pone en latín para que nadie se entere, o al menos que pase lo más desapercibido que se pueda. En el seno de 3 miembros de una misma familia permanece Belmonte desde 1470 aproximadamente hasta 1560. 3 miembros de la misma familia que se suceden en el monasterio. Esto es toda la orden del día. Esto sucedía en San Pelayo, sucedía en los monasterios de la cuenca del Pigüeña, estaba a la orden del día. Y igual que en Asturias, en el resto de la península. De hecho, el monasterio, esto se llama abades comendatarios, que eran entregándose las abadías a gente de confianza. Cuando se pretende reformar Belmonte, porque estaba en el seno de la familia y no controlada por los monjes reformadores, se decide que intervenga el Papa. Y el Papa dice: vale, se lo entrego a un amigo mío. Y es lo que hace el Papa. Lo que pasa es que este renuncia, dice que en eso no se mete, y al final sí se va a reformar el monasterio. Pero bueno, el caso era que había este caso de sucesivos miembros de la misma familia, y el caso de un abad, de uno de ellos, que muere en la fiesta de San Bartolomé de Cezana. No se sabe cómo, simplemente se le encontró muerto al día siguiente en el grano. Quizá el odio de los monjes hacia las élites, hacia esta élite local que controlaba, el odio de los vecinos hacia esta élite local. Para documentar esta época, la verdad es que apenas hay 5 o 6 papeles como este. Y tiene lugar en el siglo XVI, y este es el gran hito de la historia de la institución, para mí, y después de ver los papeles es el más significativo, es el proceso de reforma. Porque entre 1517 aproximadamente y 1560, mientras los últimos 2 miembros de esta parentela rigen la abadía, Belmonte se encuentra con que es la única casa que no se ajusta a la reforma cisterciense. ¿La reforma qué era? Pues formar a los monjes seriamente,
y no depender del gusto de cada monasterio. Que los monjes tengan un dormitorio común, perdón, habitaciones individuales y no un dormitorio común. Y como estas, otra serie de cuestiones. Que estén formados en un mismo proceder litúrgico. Que no entren con 10 años. Una serie de reglas que no se estaban cumpliendo. Lógicamente, y es el texto que está a la derecha, los monjes reformadores, cuando se dirigen al rey o se dirigen al papa, pues dicen que el fray Gonzalo, que es el último abad, pues el monasterio no sigue ningún tipo de vida religioso, se está dilapidando la hacienda del monasterio. Lógicamente, cuando se defiende de fray Gonzalo, dice exactamente lo contrario, que nunca estuvo en tan buenas circunstancias el monasterio, que nunca estuvo en tan buena situación y que el patrimonio está perfectamente. ¿Quién dice la verdad? Esta es la pregunta del millón. ¿Quién ganó? Está muy claro que fueron los reformadores, que habían pactado con el padre y antiguo abad de fray Gonzalo, fray Julián, que a la muerte de este fray Gonzalo, la abadía se incorporaría a la congregación de San Bernabé de Castilla, es decir, que se reformaría como el resto. Lo que no estaba dispuesto a permitir fray Gonzalo era lo que pretendían los reformadores, que era aniquilar o cerrar el monasterio de Belmonte. Su idea era cerrar el monasterio, dejar apenas un par de religiosos y que todas las rentas que había en la comarca estuviesen destinadas a mantener un colegio en Salamanca. Esta era la idea que tenían los reformadores. Y estaban al mismo tiempo trabajando en esta línea. No reformar Belmonte, sino acabar con la vida religiosa del monasterio y dotar una nueva institución formativa en la ciudad del Tormes. Por lo tanto, por esto, de ahí la oposición de fray Gonzalo a que desapareciera también la vida en Belmonte. Y si no llegó a desaparecer, porque lo volvieron otra vez a intentar en los años 80, fue gracias al gran abad de la institución, fray Bernardo Escudero, que es quien va a hacer que hace el tumbo nuevo, que gobierna Belmonte durante 6 años, que defiende sus pleitos durante otros 4 y que va a elaborar el libro de tumbo de la institución, donde va a estar recogido todos los derechos que tenía, todos los ingresos que percibía, una breve historia, las reliquias que se conservaban en la iglesia y que hacían que Belmonte fuera un lugar de devoción, etcétera, etcétera. A partir de él, que introduce esta reforma, el resto de abades harán lo propio. El libro que está a la derecha es también fruto de ese intento reformador y es el libro de actas de la comunidad, que va a hacer otro gran religioso, en este caso, formado en la abadía de Huerta, en la abadía soriana. Porque esto es lo importante. Cuando llega a esta etapa, hasta entonces, los que entraban en el monasterio eran gente de la comarca. Entraban asturianos en el monasterio de Belmonte hasta 1560. Eran gente que se vestía el hábito blanco de la religión en el monasterio de Belmonte. ¿Y de dónde eran? Eran de Belmonte sobre todo, de Somiedo, de Salas, del concejo de Grao. A partir de 1560, no. Llegan de fuera. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen los reformadores es impedir a las abadías que entre gente del entorno. Es decir, desestructurarlas completamente del lugar en el que están enclavadas. Y a partir de entonces van a venir abades y religiosos de fuera. Vendrán asturianos, sí, pero vendrán sobre todo de fuera. Y este Bernardo Escudero era un individuo que había viajado mucho, porque nació en la Alcarria, estudió en Valladolid y acabó siendo abad de Belmonte durante varios años. También fue abad en Valladolid y en Oscos y en un montón más de sitios. Pero esto es. Y tenía esta letra magnífica, educado en el más exquisito gusto gráfico de la época. Lo que proponían los maestros calígrafos fue lo que él ejecutó en el libro. Y fue un hombre, la verdad, que ejerció numerosos oficios, porque fue secretario de la orden, fue también abad en el monasterio de Benavides y ocupó un montón de cargos, fue conciliario, fue, digamos, consejero de la orden, etcétera, etcétera. Y no solo fue, en este caso, no solo fue el promotor del tumbo, no solo fue el que insistió en que lo había que hacer, sino que él mismo escribió buena parte de ese códice. Ese códice que ve es el segundo. 20 años antes había hecho otro. El primero que quedó era una práctica administrativa nueva. Y como cuando alguien hace algo nuevo, al cabo de 20 años y su propia experiencia se mostró que era inútil. Entonces lo volvió a rehacer bien, con la experiencia que dictaba.
con lo que le había dictado la experiencia, y por eso ese libro se conservó hasta hoy sin ninguna duda. Tuvo algún avatar porque quedó en manos particulares a la desamortización y luego lo compró la Diputación en los años 50 por 5.000 pesetas. Esto es. Contadme la procedencia de los religiosos. La verdad es que es relativamente difícil encontrar dónde había tomado el hábito cada uno de los monjes que pasó por Belmonte. De los, creo que son 400 que sí pude localizar el nombre de los monjes, 200 y pico proceden de estos monasterios que están en pantalla. Hay una distribución cronológica porque no es igual durante 300 siglos, pero como ven, muy pocos proceden de Belmonte. Y uno de los que toma el hábito en Belmonte lo hace además para cocinero, una cosa extraordinaria. Contratan a un cocinero de Alcalá de Henares para que les haga la comida. Esto parece uno de los escasos que se conocen. Solo 5. Y 3 de ellos en el mismo momento, para un mismo hogar. Bueno, proceden de diferentes sitios. Pero que hayan tomado el hábito en un monasterio distinto de Belmonte no quiere decir que sean de esa región. Distribuyendo la procedencia, los monjes de Belmonte venían de muy distintos, habían nacido en muy distintos lugares. Esto ya es más difícil de documentar porque habría que ir a buscar al monasterio en el que profesó los datos donde se acredite esto. Y entonces más o menos estos son los que hasta ahora yo pude localizar. Insistí en esta idea del solar porque luego se van a llevar a la gresca. Es decir, esta idea de que catalanes o gallegos pagan mucho más de lo que reciben, etcétera, etcétera, estaba en el seno de los monjes bernardos en el siglo XVIII. Los monjes gallegos, no había catalanes porque estaban en otra congregación aparte, con los aragoneses y los navarros. Pero los gallegos lamentaban profundamente que ellos eran muy desfavorecidos, que tenían las mejores abadías, las mejores tierras y que no les tocaba la parte que les correspondía en el gobierno de la congregación. Y aunque estuvieron 70 años peleando, no llegaron a ningún acuerdo, como por otra parte era de esperar. Bueno, esta sería un poco la procedencia de los religiosos. Y la idea era, lógicamente, que el religioso era pobre, porque el religioso no podía tener bienes. Entonces, como no tenía propiedades, se decía que las tenían ad usum, es decir, las disfrutaban en vida. Si conserváramos los libros en los que los monjes difuntos recogían todos los bienes que tenían en ese momento, porque tenían que ir al monasterio de su profesión para luego sacar beneficio a partir de su venta o en la almoneda pública para los ingresos, pues aquí se ve lo que tenía este monje, que este era un monje de Sobrado, en La Coruña, pero que estuvo en Belmonte 4 años, Edmundo de la Peña. Y aquí tenemos todo lo que él tenía en el momento en el que murió, pues una libra de hilo, una carpeta, 3 cortinas, una sobrecama, 2 limas, un compás, un espejillo, una bota, un manguito, una libra de tabaco, 3 chocolateras, chocolata, estampas viejas, una biblia y libros de poco valor. Era lo que menos valor tenía eran los libros. Por el contrario, lo que está a la derecha es uno de los libros que pertenecía a otro de los grandes personajes que fue abad en Belmonte. Iba a serlo 2 veces, pero la segunda murió justo antes de ocupar la abadía. Y este sí era asturiano, era un monje de Siero, Fray Joaquín de Ania, y tenía una biblioteca exquisita. Y dentro de esos gustos, dentro de un exquisito gusto, tenía las obras de los humanistas críticos del siglo XVII, sabía latín, tenía obras italianas, los mejores tenía Petrarca, leía Tasso, y los mejores poetas italianos del Renacimiento y posteriores. Es decir, era un hombre con un exquisito gusto. Dije antes, de Pola de Siero, y esto es una cosa extraordinaria, prácticamente todos los asturianos que entran en el Cister son de Pola de Siero. Del concejo de Siero, perdón, del concejo de Noreña, o algo ya cayendo hacia la zona del monasterio de Valdellos, bajo la influencia del monasterio de Valdellos. Prácticamente no hay monjes, a menos en los nombres que yo pude localizar, ni de los concejos de Garao, de Belmonte, ni de Somiedo, frente a lo que sucedía en el periodo medieval. Esto por lo que se refiere a los monjes que formaban parte de la comunidad. Pero digo, estos mismos monjes u otros venían para formarse en lo que eran sus primeros años de estudios. Antes de acceder a las facultades, a estudiar teología, a Alcalá o a Salamanca, pasaban por Belmonte o por otros colegios a estudiar artes, la primera etapa de la carrera académica. Y lógicamente podía haber muy buenos profesores, lo que seguro que había era muy mala biblioteca.
Belmonte tuvo una biblioteca muy limitada durante toda su existencia. Tuvo una biblioteca impresionante de manuscritos, del que hasta ahora solo se conoce un fragmento de unos milagros de San Martín, nada más, que se conserva en el Ridea. Es el único parte de un libro de la abadía medieval que se conoce, aparte de un antiguo tumbo del siglo XIII. Es decir, son los únicos dos fragmentos librarios que se conocen de lo que era seguro un gran centro escritorio. Bueno, pero lo que es la Edad Moderna tenía un limitadísimo elenco de libros, apenas unos 300 volúmenes. Y por supuesto todos de teología dedicados a la formación, o de filosofía para enseñar a los nuevos estudiantes. El fragmento que está a la derecha, que forma parte del antiguo inventario de la biblioteca, de que se conservan dos fragmentos, este y otro igual que este, donde aparecerían los libros que tendría la biblioteca. Es decir, el maestro Lorca, el eminentísimo cardenal Aguirre, el padre Soto, el padre Durando, Juan a Santo Tomás, Godoy, etc. El padre Molina, Van Este. Los grandes concilios, los grandes temas teológicos, era lo que tenía. Una biblioteca que hoy la vemos, digamos que era incluso anacrónica para cuando se hace el inventario. Pero tenía todo, eso tenía, en estas materias tenía todo lo que tenía que tener. Al menos lo básico. Aunque sea un fragmento que sobrevivió porque se cortó para marcar una página de un libro mucho más grande, hay que decir que no se conocen catálogos de otras bibliotecas en Castilla. Y el estudio que se hizo en Francia, apenas de cistercienses, apenas incluye 5 o 6 de los el chico que lo estudió. La biblioteca además sufrió la desgracia durante la invasión francesa, que es lo que se ve en pantalla. Prácticamente quedó reducida a cenizas y apenas 200 volúmenes quedaron, y muy maltrechos en la... Al margen de lo que sería Belmonte como monasterio local y de la conexión con la gente, con el territorio, que lo veremos luego, el monasterio Belmonte fue importantísimo para el cisma que tuvo la congregación en 1670, porque el abad que va a Roma, que se fuga a Roma a denunciar la situación de opresión que sufren los monjes gallegos o que sufren determinados individuos en la congregación y que hay un grupo de amigos que controla el poder, escapó de Belmonte precisamente. Huyó de Belmonte una noche, creyeron que había muerto por el camino y cuando se supo de él fue meses después en Roma. Había puesto denuncia al pontífice de que había varios individuos que controlaban la congregación y que el sistema de elecciones que tenían estaba corrompido y no permitía que efectivamente fuera un sistema democrático. Y de ahí fue a pedir ayuda al Papa. Acabó en un montón de libelos, de escritos infamantes por todas las partes. Aquí son dos de ellos que se conservan en la Biblioteca Nacional. Y acabó con 2 disposiciones del Papa. Y además, un enfrentamiento brutal entre aquellos que recurrían al Papa y aquellos que recurrían al rey. Son los años del regalismo, y el rey no quiere que el Papa se meta en cuestiones que afectan a España, y el Papa dice que el rey no tiene que meterse en cosas que afectan a la religión. Y por lo tanto, unos y otros van a buscar el apoyo del rey o del Papa en función de sus intereses. Al final, llegan a un acuerdo y dividen la congregación en 4 partes. Por supuesto, no se solucionó nada, simplemente todos llegaron a gobernar porque era obligatorio que gobernasen todas las partes de la congregación. Bueno, Belmonte como monasterio en realidad, pese a la fábrica que vimos al principio y pese a que había gente con relativa inquietud intelectual y que funcionó como colegio, durante la Edad Moderna, si creemos lo que dicen los documentos escritos al pie de la letra, fue un monasterio que apenas conoció la bonanza durante los siglos de la modernidad. La situación económica siempre era lamentable para los monjes que vivían en la cuenca del Pigüeña. Aquí vemos cómo para poder comprar, yo creo que es aceite, vino y otras cosas necesarias para la vida diaria, tienen que pedir un préstamo. Como para poder pedirlo, tienen que pedirle permiso al general de la orden, pues se conserva la carta y la respuesta del general, que fue por supuesto afirmativa, no puso ningún inconveniente en que comprasen vino y aceite. Si en Belmonte era dramática, más dramático era el monasterio que tenían en Madrid, aquí el de San Martín, donde ahí sí que había un problema para conseguir aceite, porque los precios de la corte no eran los mismos precios que los que podían tener en Belmonte. Y esto es una desgracia, porque todos los monasterios tenían su libro de contabilidad, su cronos de contabilidad A, eso sí, y dónde estaban los gastos que cada 4 meses realizaba
realizaban los monjes. Y había, por supuesto, una revisión de verdad. Cada 4 meses venían los revisores cada 4 meses los revisores del monasterio y cada 2 años los revisores de la orden, para comprobar que todas las cifras casaban. Del Monte no se conservan estos libros, desaparecieron los anteriores a 1800, salvo un borrador del libro de cuentas de cuando entró el padre José de Palafox, que cubre apenas 8 meses y en los que aparecen gastos como estos. Un gasto extraordinario en huevos, que aquí no aparece muy amplio, la compra de papel, que otros monasterios compraban genovés en esta época, lo compraban de Dios, luego hay que imaginar que el papel también era de procedencia genovesa, el volumen que lo que costaba llevar cartas a las estafetas, la fruta que compraban en el Valle de Tuña, esos melones que compraban en el Valle de Tuña, el dinero que pagaban al boticario, que además se mantiene también en un miembro de la misma familia, y los dulces. Los monasterios compraban muchísimos dulces, rosquillas de Santana, bizcochos, etcétera, etcétera. Además, cuando venía el general a visitar y a controlar que todo estaba en orden, lo que hacían era, le ofrecían las mejores truchas, los mejores salmones, le ofrecían los mejores postres. El dispendio que había cuando un general visitaba los monasterios era enorme. Es una pena que ya digo que de Belmonte no se conserven de cuentas, pero sería absolutamente muy generoso. Yo estuve leyendo antes de venir de semana los de San Pelayo Oviedo de las monjas, y el gasto que hacían en huevos, en pescado y en dulces era una cosa masiva. Es decir, gastaban, 50 huevos diarios, una barbaridad. Era una cosa extraordinaria. Porque estaba regulado el número de huevos que se podían comer. Aquí estaba todo regulado. Entonces, tenía que cenar, pongamos, un pescado los viernes. Al que no le gusta el pescado, no pasa nada. Puede sustituirlo por 8 huevos, que podía comer cocidos, fritos, escalfados o en tortilla. Y aparece reglamentado cómo tenía que pedir cada una de las 4 opciones. Todo estaba debidamente reglamentado. Bueno, más allá del funcionamiento de lo que los monjes podían comer o dejaban de comer, y del odio que podía despertar a los vecinos, también es verdad que el monasterio no perjudicó a los campesinos en determinadas épocas. Sobre todo en las épocas de mayor crisis agraria, donde la climatología era adversa, las cosechas fueron malas, y entonces lógicamente la situación del campesino era extrema. No podía contribuir en esos casos, lógicamente, a las demandas del monasterio y a las rentas que les tenía que pagar. Muchos vecinos lo que van a hacer es desprenderse de sus propiedades, hipotecarlas o simplemente deshacerse de ellas y pasar a vivir en arriendo del monasterio, renunciar a la propiedad. Pero el monasterio, sí es cierto que no tuvo ningún problema, bueno, sí tuvo problema lógicamente, pero a la hora de llegar a pleito, que es la imagen que aparece en la parte inferior, cuando estaban varios años sin pagar, varios años para que el monasterio actuara, eran 10 o 15 años sin recibir las rentas de la tierra, un monasterio podía dar el lujo de permitirse estar 10 o 15 años sin cobrar algo por una porción del terrado, acordaron, bueno, pues mira, ir a pleito es muchísimo, no me pagas los 50 que me debes, lo dejamos en 4 y a partir del año que viene empiezas a pagar con total normalidad. Estos eran los acuerdos a los que llegaban, sin duda. Donde más se dio el monasterio fue en una etapa de crisis de Asturias, en 1570 y algo. Hubo 5 o 6 años de malísimas cosechas, de mucha muerte, justo antes del gran brote de peste del año 1598, y el monasterio ahí colaboró sin ningún problema en ceder su ayuda a los vecinos del entorno del monasterio, del concejo de Belmonte y del coto jurisdiccional. Además, Belmonte era un centro era un centro de peregrinación local para la gente del entorno. El propio escudero hace un elenco de las reliquias que se conservan, que son las de siempre, es decir, un fragmento del Lignum Crucis, espinas de la cruz, un fragmento del puñal del puñal de San Pedro, creo que es, y también conserva sobre todo en un frasquillo de cristal leche de Nuestra Señora, que además se hace un ritual con ella cuando las mujeres de la comarca no son capaces de dar luz. Entonces, en ese caso, van al monasterio a solicitar del milagro con la leche de Nuestra Señora. Esto parece ser que era lo que sucedía en torno a 1600. Y el monasterio seguirá recibiendo reliquias durante toda la Edad Moderna. Algunas muy curiosas, como los mártires del monasterio de Cardeña, que si uno encuentra mártires de Cardeña en todo el orbe occidental. Porque excavaron en el claustro, encontraron un montón de esqueletos y atribuyeron que eran los monjes que habían matado a los musulmanes en el siglo IX.
y esos santos mártires se distribuyeron hueso a hueso por todo el monasterio. A Belmonte llegaron dos, uno de ellos del cráneo justo junto al oído, según la descripción de la época. Además del monasterio, y esto ya más serio, dependían, o al menos el monasterio controlaba o se hacía, al menos arrogaba ese derecho de ser señor de un montón de ermitas, en Doblia, en la de San Bartolomé, la de Cezana y algunas otras más por la comarca. Y también la de algunas más alejadas, como la que había en San Adriano de Naveses. Una de las pocas cartas, porque la correspondencia era algo muy corriente en la Edad Moderna, que se conserva es precisamente la del cura de Naveses, porque apareció un difunto en el río y había que saber dónde lo enterrábamos y a quién correspondían los derechos si se le enterraba. Bueno, y otro caso, evidentemente, dije que había pocas profesiones. 3 religiosos en un momento puntual, profesaba aquel que profesaba para cocinero, y la última, la gran profesión del monasterio, es la profesión de jovellanos. Jovellanos toma el hábito para la orden militar en el monasterio de Belmonte. Y lo que está arriba a la derecha, en letra mucho más infame, es precisamente la letra de Jovellanos. Jovellanos decía que tenía una letra horrible, y todo el mundo se lo decía, por supuesto. Caso decía la empecatada letra, el que estudiaba Jovellanos, sobre todo José Miguel Caso, decía la empecatada letra de don Gaspar, era el término que lo tenía para la de Jovellanos. Y Jovellanos escribió que había visto la lápida del monasterio que veíamos antes, escribió justo en el margen. Ya digo, Jovellanos tomó, creo que de la Orden de Alcántara, el hábito en 1791 en el monasterio de Belmonte. Fue una de las grandes ceremonias que tuvieron lugar, sin ninguna duda, en el antiguo régimen. Y además residió en el monasterio, le permitieron ver el archivo, de hecho hay cosas que solo se conservan porque Jovellanos las copió, etcétera, etcétera. Describe, por supuesto, la herrería, que los monjes de Belmonte van a fundar una herrería, y describe la herrería, cómo funcionaba, etcétera, etcétera. La herrería de la que, por desgracia, no se conservan las cuentas, como sí sucede con la que tenía el monasterio de Oscos, que sí se conserva el libro de cuentas. En Belmonte, no. Y al margen de hacer un centro de devoción, lo que sí sucedió fue que el monasterio estuvo también en continuo conflicto durante la Edad Moderna. Lo estuvo durante la Edad Media y durante la Edad Moderna, de la que Bouza decía que era una sociedad instalada en la violencia, ya fuera física o verbal, era lo que denominaba, pues los conflictos, los frentes fueron numerosos. En primer lugar, con los poderosos del lugar, que era la Casa de Miranda. Con los marqueses luego de Valdecarzana va a tener continuos pleitos. Este va a ser los grandes conflictos. Aunque luego los marqueses se vayan a Oviedo y se marchen a Madrid muy pronto. Los intereses eran los mismos, estaban en los mismos territorios, y de ahí el continuo conflicto. Siempre salió victorioso, no sé cómo, la Casa de Miranda. Incluso en los casos en los que el monasterio tenía los documentos para acreditarlo y la Casa de Miranda no tenía nada, salió beneficiada la Casa de Miranda. Tuvo pleitos continuos, ¿con quién? Con los vecinos, más o menos enriquecidos, por supuesto, en buena medida. Por el tema de los diezmos. Pensaba en los diezmos de Cuevas, pensando en Pepe, porque en torno a 1570 corresponde a 2 viudas, Mari del Lago y a otra mujer, parte de estos diezmos, y el monasterio reclama que esa parte no es tanta, sino que es mucho menos de lo que ellas dicen, y que la mayor medida corresponde al monasterio por documentos anteriores. En este caso no tenía la entidad de la familia Miranda, y sí salió victorioso, parece, el monasterio. Al menos por lo que dice el monasterio, claro. Hubo pleitos continuos por los foros, por la renovación de foros y de subir o no subir la renta y por su cobro, y sobre todo por los territorios, por los terrenos comunales. Lógicamente, ahí donde había madera, donde había derechos de pasto, pues entraban. El monasterio tenía una muy buena cabaña ganadera, de cabras sobre todo, de bicápridos, ovejas y cabras, y él tenía, lógicamente, la enemistad con los de la zona en el pueblo de las Estacas, por ejemplo. Las Estacas tenían un buen número de conflictos, precisamente por la utilización de los espacios comunales. En el monasterio y todos, es decir, en el antiguo régimen, el conflicto, bueno, y en el nuevo también, el problema de los comunales estaba a la orden del día. No había quien no quisiera pues aprovecharse, extender un poco más su territorio, o aprovecharse, pues coger la leña que estaba caída, y Clavat dice que no podían cogerla porque era suya, lógicamente si estaba en un terreno que era suyo. El propio Escudero, al que yo hablé muy bien de él como gran administrador y hombre también muy pío, que hizo libros sobre cómo rezar el rosario para los novicios del monasterio, etcétera, etcétera, decía que no había, si alguien no pagaba cuando tocaba, pues que no había problema,
que la gente de esta tierra es muy temerosa y que se les amenace un poco con penas de excomunión, y que con eso podría incitarles a pagar. Y bueno, esto lo dejó recomendado por escrito a los que le iban a suceder a él como abad. Y en este caso puse uno de los pleitos que aquí pone las demandas que el monasterio llevó, vamos, las sentencias que fueron favorables al monasterio, pero en el que se metió precisamente la Casa de Miranda y al final acabó todo en la Casa de Miranda. De hecho, los documentos que tenía el monasterio se conservan hoy en el archivo de la familia en el Rindera. Uno de los grandes conflictos, sin duda alguna, fue por lo que se llamaban los malos usos. Es decir, desde la Baja Edad Media, los vecinos, los pecheros, el Estado de León tenían que contribuir una serie de derechos a las instituciones jurídicas, a las instituciones que en teoría le correspondían en la jurisdicción. Y se van a quejar va a ser un pleito que va a parar en la audiencia de Oviedo. Esto es 1718, justo se acaba de hacer un tribunal en Oviedo, porque la primera instancia de la justicia la tenía el abad. Luego ahí no había nada que reclamar. Había que ir a la chancillería. Bueno, había que ir, pero no sacábamos nada limpio, claro. Entonces, cuando está en Oviedo, la cosa cambia. Y van a sacar sentencia en principio favorable a los vecinos, que efectivamente muchas de estas rentas que se cobran, uno, no son típicas del suelo asturiano, y dos, están cobrando en demasía. No obstante, el monasterio siguió presentando documentación, los vecinos dejaron de hacerlo, y como lo que había acordado la audiencia era un punto intermedio en el que se paga menos de cada cosa, los vecinos no quisieron y el monasterio siguió pleiteando para mantenerlo todo, y al final fue, por supuesto, el que salió victorioso. Por ejemplo, el llevar hierba, el trabajar el prado del monasterio, etcétera, etcétera. Diferentes abusos que se van a mantener durante toda la modernidad. Y así, en esta situación, llegamos, digamos, a la última etapa del monasterio, la etapa de crisis. Belmonte de los últimos 30 años, desde 1805 hasta 1835, es un no vivir. Y lo primero porque Carlos IV y Godoy plantean vender propiedades. Y los abades tardan propiedades del clero para sacar un dinero, para las guerras que se están enfrentando a finales del 18 y principios del 19. Y los monjes del monte van a intentar retrasar todo cuanto pueden la venta. Por supuesto no se venderá nada porque luego llega la invasión francesa y no da tiempo a que se venda absolutamente nada. Una gran independencia que afectó al monasterio. Veíamos antes que quemó la biblioteca, o parte de la biblioteca. El abad del monte, Agustín Racimo, se quejaba amargamente de que los vecinos no hicieron nada. Que en cuanto quemó, que aprovecharon para marchar de allí con todo lo que pudieron. Y lamentaba esto a la Diputación, a la Junta General. Aquí se ve ya ese odio que los vecinos van a tener al monasterio y que cuando quede vacío no van a tener ningún reparo para aprovechar todas las piedras. ¿Qué ocurre? Porque se estudia mucho la desamortización, es decir, a quién va a parar las propiedades que antes pertenecían al monasterio y que pasan al Estado y que este va a malvender. Realmente, en Madrid o en Oviedo, a los que empujen más en unas subastas completamente controladas por testaferros de las élites. La pregunta es qué ocurría con aquellos individuos que habían vivido toda su vida en religión, que lo único que conocían desde los 16 años, mejor o peor, era la vida en un convento. En un libro del libro de los españoles pintados por sí mismos, costumbrista, una de las figuras que caracterizó a la España de 1840 fue el exclaustrado, aquel monje de 70 años que había vivido 60 en un monasterio y que de repente se encontraba en la calle. Esto sucedía en los monasterios más pobres, en las órdenes nuevas. Lógicamente, en las viejas órdenes, como era la cisterciense, no ocurría así. Y muchos de ellos pasaron a servir parroquias. Habrá que estudiar efectivamente como curas titulares, como coadjutores o en qué situación. Pero algunos de los monjes que vivían en Belmonte, no fuesen asturianos, que no sé, prefirieron seguir viviendo en Asturias y, como podéis ver, en un territorio relativamente cercano al monasterio. El caso de las Vías Torinas, donde el monasterio tenía muchísimos intereses. Y con estos últimos 4 monjes, que veis algunos con muchos años en religión, pues queda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la conferencia, fruto de tus investigaciones, de tus estudios,
que realmente pues, nos ha instruido y nos ha permitido conocer un mundo que a menudo pues, es cerrado, es un mundo de claustro y verdaderamente pues, tú también has contribuido en el mejor de los sentidos en fin, a ese exclaustramiento del que nos hablabas al final, porque has permitido que tengamos acceso, una mirada hacia el interior del monasterio. Ahora es el momento, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, estamos a tiempo, ¿eh? Adelante. Sí, yo quiero dar las gracias al ponente por la excelente exposición que ha hecho del tema y después me gustaría un poco abandonar el formalismo de la conferencia para ir a esas cosas, esas leyendas que lleva el viento de los montes. Sí, que lleva el viento. ¿Empiezo desde el principio o simplemente? Desde el principio. He tenido la ocasión de visitar el monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos y ahí hay una cosa muy curiosa. Se dice que en la Cuaresma los devotos monjes arrojaban al río, un poco más arriba del monasterio, un animal maldito por Alá. Y parece ser que también Yahvé no les dejaba disfrutar a ellos en Cuaresma. El animal navegaba por el río y era capturado unos metros más abajo del monasterio, ya como animal de agua, ya había perdido la maldición de Alá y ya podía alimentar a los necesitados monjes durante la Cuaresma. ¿Esas circunstancias se daban también en Belmonte? Pues no lo sé, pero sí puedo contar que precisamente cuando, buscando papeles, no de Belmonte, pero sí de los individuos que habían vivido en Belmonte, en el monasterio de Samos, el prior, porque ya no, la comunidad es pequeña y no tiene abad, el antiguo prior, un hombre castellano y con muy buen humor, decía precisamente esto: cuando teníamos cerdos, antes, ahora somos viejos y pocos, pero teníamos cerdos para tirarlos al río en Cuaresma. Samos también tenía. Adelante, Tino. Quisiera que, con permiso de la alcaldesa, dedicaras unas palabras a estos asturianos que están jugándose a la vida en Málaga para rescatar a ese niño, que hoy está el mundo entero pendiente de ellos. Por lo menos tener un recuerdo para ellos. Bueno, sin duda, hombre, claro que sí. Los mineros que efectivamente, ya lo has dicho muy bien, Tino, están realizando una labor extraordinaria, con riesgo para su vida, por salvar, o por lo menos por recuperar a este niño. Sí, para ellos todo nuestro apoyo, nuestro ánimo y el deseo de que tenga el desenlace pues mejor posible, ¿no? Dentro de que las complicaciones, como todos sabemos, son muchísimas, pero claro que sí, una labor la realizada por este grupo de mineros de salvamento, pues fantástica, fenomenal, fundamental, decisiva. Bueno, muchas gracias, de verdad, Guillermo, porque se advierte todo ese trabajo, como decíamos, y además lo has expuesto muy bien, muy documentado, y es una pena que no podamos disponer del monasterio, que no se haya conservado, ¿no? Pero bueno, es la historia y realmente pues al menos hemos podido conocer de su existencia gracias a tu trabajo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pepe. Te voy a decir que se conserva una cosa del monasterio, que es el retablo de la iglesia, que se conserva en un pueblo, Andrés estuvo allí, sí, en un pueblo de Tineo, en Calleras. Un retablo barroco que dicen que es el más importante del barroco asturiano. Está en Tineo ese. Sí, en Calleras. Tampoco lo conservamos. Hay que recuperarlo, llevarlo con la iglesia y todo. Hicieron una basílica. En una aldea hicieron una basílica para acoger el retorno. Perdona, estaba en una basílica o encima de un saco de trigo. No, es impresionante. Sí, hombre. Y el retablo también. Mi sobrino habló de ello. ¿Y la sillería en Dorijo puede ser, del altar? Eso he oído, no lo sé. Sí, ¿no? Y los lugares de las escaleras, sí, parece. Es una pena que se haya sacado del concejo esas cosas, pero claro, bueno, pues como en todos los casos, ¿no?
la gente se aprovechaba y expoliaba todo lo que podía. Pero la gente, los curas. Josefina lo sacó el que era ministro de Gracia y Justicia en aquella época, que lo llevó al pueblo del Padre, para hacer la iglesia y meter el retablo allí. Fíjate. Y gracias a él se conserva algo, porque si no hubiese desaparecido totalmente, Sí, claro, como el resto. claro. Hubiese atizado... Bueno, yo no sé, mira, en San Esteban se conservaban las andas, donde transportaban a los muertos, y cuando se arregló la capilla, pues aparecieron tiradas por allí por un terraplén y claro, un vecino de allí que lo vio dice, pero ¿y esto? Y libros que le faltan hojas, que a ver, pero de antiquísimos, y lo habían tirado todo, al arreglar la capilla y todo lo que había por allí de la capilla lo habían tirado todo por ahí abajo, por un terraplén. Y digo, es que cuando no tenemos conciencia del valor que tiene ni nada, bueno, pues oye, esto es antiguo, esto, guau, tirarlo. Pues pasa estas cosas, ¿no? Sí. Hay una pregunta, simplemente ahora los terrenos o los restos, ¿a quién pertenecen? ¿A particulares o a la iglesia? Y después otra cosa, cuando la desamortización de los bienes de la iglesia ya estaba destruido el monasterio o fue vendido a un particular o a la iglesia. Pues, bueno, se me acaba de olvidar cuál era la primera pregunta. Sí, los terrenos son propiedad privada. Sí, es propiedad privada. Bueno, es una casa que además justo ocupa toda la finca y toda la casa, el antiguo terreno que ocupaba el monasterio. Y en el momento de la desamortización, el monasterio está en pie, y en pie permanece hasta los años, yo creo, 70 del siglo XIX. Y de hecho funcionó, yo digo, como ayuntamiento y como cárcel durante un tiempo. Cuando el monasterio, cuando el imperio estuvo en Sicilia, me parece. Estuvo un par de años o... Sí, fue la capital de la República. Curiosamente, lo que fue antigua cárcel, que ahora es la biblioteca, está construido con restos del monasterio. Fue cárcel allí, fue cárcel en la Villa Belmonte, y es, digamos que es el edificio que más se puede apreciar más restos del monasterio. Después hay muchos pilares, que eran columnas, fuentes, que también formaban parte del monasterio, distribuidos por toda la villa. Las casas están construidas con fecha de 1800, finales del Todas, exactamente. La que he pasado el puente a la derecha. Sí, la parte, digamos, más casco viejo de Belmonte. Muchas gracias. Bueno, pues a mí la exposición me ha parecido muy buena, no solo por la investigación y los estudios realizados, sino por cómo nos lo ha transmitido. Me ha parecido muy interesante. Yo, conociendo algunas de las cosas, casi las ves desde otro punto de vista. Muy interesante, la verdad. Y de nuevo reiteraros las gracias por venir, interesaros por nuestro concejo y por nuestra historia, y bueno, emplazaros a que difundáis entre vuestros conocidos también la conferencia de mañana, que va a estar más centrada, aunque con Margarita también estudia muchísimo el monasterio, está centrada en lo que ahora se conoce como arqueología agraria, que también es muy interesante. Va a estudiar pues el origen de las aldeas y la parte menos vistosa de la gente de a pie, digamos, de los pueblos, y también se encontraron y hicieron descubrimientos muy interesantes. Muchísimas gracias a todos.